Bueno, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos al Colegio Médico, a este lindo edificio de Esmeralda que hoy día se abre y con mucho placer y mucho gusto para presentar este libro bien apasionante que analiza el sistema de salud chileno desde el Servicio Nacional de Salud, la instauración del sistema privado, su crisis, busca las raíces, lo narra de una manera muy interesante y muy entretenida. Y quiero comenzar presentando a los autores. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Said. Él está a punto de graduarse como gastroenterólogo, es un médico internista formado en la Universidad Católica. También tiene un magíster en salud pública en el Imperial College de Londres. Y ha sabido combinar de forma muy fantástica, creo yo, la práctica clínica con un rol de divulgación, de generar opinión, de hablar sobre evidencia. Tiene un podcast que se llama Lista de Espera, los invito a escucharlo también. Y bueno, ahora esta incursión literaria que nos va a presentar. Y también nos acompaña la coautora Marcela Ramos. Marcela Ramos es periodista, magíster en políticas públicas y doctora en educación de la Universidad de Bristol. Tiene una trayectoria que ha combinado el periodismo, lo académico, la investigación. Ha trabajado también como editora, así que aquí también es un placer tenerte y sabemos que hace un año se volvió a instalar en Chile, así que este es como otro hijo nacido en Chile. Y también queremos agradecer y darle la bienvenida a Paula Bravo. Paula es periodista, formada en la Universidad Católica de Valparaíso, más de 20 años de trayectoria. Ella fue reportera en la radio cooperativa, cubrió también el Congreso y hoy día es editora y conductora de ADN Hoy y de Mediodía ADN. Así que bienvenidos. Vamos a partir con una reseña, una presentación del libro. Voy a partir yo presentándolo con la visión desde el Colegio Médico. Luego voy a dejarle el micrófono a Paula y después vamos a escuchar a los autores y por supuesto va a haber posibilidad de conversar, de comprar el libro y de tenerlo firmado con dedicatoria. Bueno, agradezco la oportunidad de presentar en nuestro Colegio Médico este libro tan interesante escrito por Juan Carlos Said y Marcela Ramos. Marcela Ramos, periodista, magíster en políticas públicas, entiendo, recién instalada en Chile. Larga trayectoria como editora y coautora de libros académicos y periodísticos. Juan Carlos Said, médico, internista, magíster en salud pública, colega, y a quien invitamos a una aventura gremial hace un par de años. Y su respuesta fue: no puedo, estoy escribiendo un libro. Esta dupla se adentró en profundidad en este tema apasionante del diseño de nuestro sistema de salud, su deriva neoliberal, la creación de las ISAPRES y luego la crisis del sistema. Hay un esfuerzo notable de comparar nuestro invento sanitario. Chuta, se me dieron vuelta los párrafos. Qué cosa más loca, sí. Se fue como, espérame. No, está, ya sé, porque esto va al final. Ya, porque digo por último, ahí caché que estaba al revés, ya. Entonces, para escribir este libro, ahí, después vuelvo al por último. Para escribir este libro se nota un esfuerzo documental, entrevistas, análisis de datos nacionales y de otros países, revisión de titulares y editoriales, en fin, un largo trabajo para desmadejar una trenza que va delineando esta historia a la par de la vida de sus protagonistas. Cruzan por sus páginas el presidente Salvador Allende, médico salubrista, presidente de nuestro Colegio Médico y senador de la República. Y acá se releva su rol de salubrista y político, y cómo su mirada de una medicina social logra, luego de 10 años, aunar esfuerzos para crear el Servicio Nacional de Salud. Luego viene el golpe militar y se instala la dictadura. Y se va cimentando un sistema económico del más puro neoliberalismo, que por supuesto redefine el rol del Estado, enmarcado en la subsidiariedad, dando el más amplio espacio al mundo privado empresarial. Pero esto no estuvo exento de dificultades, porque apareció resistencia a la visión de los Chicago Boys desde altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y los médicos de este colegio, a pesar de que en esta primera etapa hubo estrecha colaboración con la Junta Militar y la dictadura. Porque existió un principio, un dique, un pilar fundamental que se intentó resguardar: el Servicio Nacional de Salud. De alguna manera ese ha sido el cimiento y el cemento de la salud pública del país. Y en nuestra historia su existencia permitió la erradicación de enfermedades gracias a programas de vacunación,
la protección de la salud materno-infantil, la estrategia para vencer la desnutrición infantil. Eso fue más profundo que el impulso economicista. Se lee a través de las páginas del libro cómo se va delineando desde nuestra Constitución la mirada sobre la salud. Redactada por una comisión mandatada por la Junta Militar, el derecho a la salud quedó establecido de tal manera que asegura el acceso a acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, y además lo que se consagra es el derecho a elegir entre la salud pública y la privada. En esto de elegir hay otra línea argumental que podemos seguir a través de este libro, puesto que se problematiza cuánto de decisión existe si nuestra salud viene determinada por tantos factores sociales, económicos y de consumo. Y los invito a asombrarse, no solo con los determinantes sociales, sino los comerciales, que se refiere a prácticas de corporaciones y gobiernos que influyen en la salud y en la equidad. En eso también va migrando la opinión y valores de la medicina chilena, de una práctica que estaba prácticamente o principalmente establecida en hospitales públicos y consultas privadas. Luego el hospital se abre a atender pacientes privados y comienza a formarse la alianza entre el ejercicio de la medicina y los negocios. Vendrá entonces el explosivo desarrollo de un sistema privado de consultas, centros médicos y clínicas. Luego estas se integrarán con las ISAPRES, que nacen en medio de una consolidación de una mirada económica aplicada con pragmatismo, desde el alma mater de un capitalismo sin límites, y sus sedes en Chile, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Los colegios profesionales perdimos la obligatoriedad de la colegiatura al inicio de los 80, en época de enfrentamiento entre el colegio médico y las autoridades de las Fuerzas Armadas a cargo del MinSal. Se descentraliza el Servicio Nacional de Salud y se municipalizan los consultorios. Interesante conocer los principios del sistema de aseguramiento privado, sus ganancias, sus costos administrativos, la rotación de roles y conflictos de intereses, para ir permeando diferentes órganos del Estado. Entonces la regulación se acerca al mínimo, dejando al mercado y sus incentivos decisiones de cobertura, de términos de contrato, sin real protección sanitaria para las personas. Viene la democracia y se debe reconstruir una red hospitalaria abandonada por la dictadura. Recordar que durante 17 años no se construyeron hospitales, solo se invirtió en consultorios y postas rurales. Se sigue ahondando la trenza de conflictos de intereses y aunque existió modernización institucional, esto no permea en grado suficiente al sistema sanitario. Las ganancias de ISAPRES, la oferta del sistema privado crecen exponencialmente hasta sellar el negocio de la salud. Vamos avanzando hasta el auge, GES, tenemos acá al doctor Artaza. Historia apasionante de la visión del presidente Lagos y cómo arma su equipo en torno al salubrista Hernán Sandoval y Osvaldo también. Pero dentro de su gabinete también la tensión existente entre las visiones más estatistas y otras más pragmáticas y modernizadoras. Gana la segunda y con fuerte oposición del Colegio Médico se instaura en Chile uno de los programas más modernizadores que fue el GES. Así, en un número creciente, desde 25 a 90 enfermedades el día de hoy, se ofrece a las personas un tratamiento establecido como un derecho y con garantías. Mientras tanto, las ISAPRES desoyen una y otra vez las demandas de sus afiliados y viene la judicialización. Al mismo tiempo, drogas cada vez más caras, tecnologías sanitarias más complejas y nos pasa lo que en todo el mundo de hoy es un gran desafío, porque esto hay que pagarlo, hay que hacerlo sustentable. Chile lo intenta, aparece la ley Ricardo Soto y por primera vez agrupaciones de pacientes de enfermedades raras participan de la priorización para que el Estado financie alguno de estos tratamientos. Luego viene la pandemia, los gastos suben, las atenciones de salud se acumulan y entonces revienta el globo. Un fallo de la Corte Suprema se hace extensivo y en un par de meses todos los afiliados a las ISAPRES tienen el poder de exigir indemnizaciones que suman 1.400 millones de dólares por alzas injustificadas de sus planes, la aplicación de una tabla de factores al margen de lo legal, se suma un pago de prima GES y el sistema amenaza con derrumbarse. En esta historia somos todos protagonistas. Es un relato apasionante y vamos viendo con una velocidad cinematográfica sus capítulos, el hilo conductor, las visiones desde la política, las posturas de los médicos, desde el colegio como un ente muy importante, pero también la que tuvieron economistas, ingenieros, abogados para ir construyendo un sistema único en el mundo, experimento de una mirada en extremo liberal y sin sustento sociosanitario. Eso fue el talón de Aquiles. Hoy compartimos problemas, como señalan los autores Ramos y Said,
con muchos países. Nuestra experiencia sin duda sirve, a nosotros en primer lugar. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores, para recorrer la hebra de los quiebres y desastres y encontrar ese punto en que hubo y hoy existe un camino que nos puede llevar a un lugar distinto. Invito a leer este texto con atención, a subrayarlo, a registrar nombres, fechas, pero sobre todo principios fundantes, estructuras que fueron diques de contención, figuras de la historia que debemos rescatar, problemas que hoy en todo el mundo urge resolver. Y quizás no una fórmula mágica, pero sí un modo de hacer las cosas, que preserve el diálogo entre los actores, que mire con valentía la propia historia, que preserve la salud de las personas desde las raíces primarias de la desigualdad. Acuerde qué, para quiénes, dónde y de qué forma vamos a asegurar la salud. Cuide instituciones públicas, pero también aquellas privadas que aportan camas, funcionarios y capacidad de innovación. Y luego determinemos la mejor manera de asegurar sustentabilidad futura, minimizando conflictos de intereses y pensando en los millones de familias y habitantes de este país. Y sí, bajo todo esto, lo fundamental es la democracia, que la debemos cuidar y defender, porque es la única forma de gobierno que asegura un espacio de discusión, de expresión, de investigación seria, de oposición y representación, que nos librará de nuevos intentos de imponer visiones sanitarias egoístas y mezquinas, algo que en este país no debemos volver a permitir. Muchas gracias. Bueno, la historia que yo voy a contar evidentemente es la misma, porque el libro que leímos es exactamente el mismo, pero hoy día en una entrevista a Marcela le preguntaron, entre otras cosas, qué esperaban ustedes dos provocar en un lector que no sea experto. Y la respuesta de Marcela fue: lo que espero provocar es inquietud, interés, porque este libro no solo habla de la salud para los expertos, sino que cuenta la historia muy probablemente del Chile de los últimos 40 años, lo que pasó con la salud, pero lo que ha pasado también con la política, lo que ha pasado también con la economía y con sus actores. Y yo estoy entre los que no son expertos, por lo tanto en una de esas les provoca lo mismo que me provocó a mí. Que lo primero que pensé al leer el título del libro fue que faltaban los signos de interrogación. De esos que en mi época se usaban únicamente para hacer una pregunta y que ahora las nuevas generaciones ponen entre paréntesis para dar cuenta de que están hablando de una ironía. En realidad habría sido redundante lo de los signos de interrogación, porque la mejor salud del mundo evidentemente no conversa con esta invitación que hacen ustedes a leer una crónica sobre la crisis de la salud en Chile desde la creación de las ISAPRES a las listas de espera. Por lo tanto, estamos hablando de una provocadora ironía al final, ¿no? Ahora que están tan de moda las figuras literarias además. Y cuando uno lo provocan así, de esta manera, la lectura parte algo inquieta y, por qué no decirlo, también indignada. Porque si a cualquiera de nosotros, a los que no son expertos muy probablemente, le hablan de la mejor salud del mundo, difícilmente piensa en la chilena. Aunque tampoco sabe dónde está o si existe ese paraíso de la atención en algún lugar del planeta. Este libro muestra con claridad que el sistema perfecto efectivamente no existe, aunque algunos funcionan mejor que otros, ¿no? Y se sustentan, según dicen ustedes, sobre principios como la cobertura para todos, pero no en todo, y donde tratan con mucho cuidado, por ejemplo, el tema del lucro. Modelos que, aunque desafiados, han sido exitosos y replicados, no como este, no como el chileno. Un experimento nacional, lo mencionaba así también la doctora, creado por personas que no tenían estudios o habían trabajado en salud y que terminaron además beneficiándose del negocio. El economista Miguel Kast es uno de los protagonistas del origen de este sistema. En la primera parte de la dictadura lideró la Oficina de Planificación Nacional, que comenzó a discutir cómo modernizar la previsión social, la educación y también la salud. Este grupo finalmente decidió terminar con el Servicio Nacional de Salud, que también mencionaba la doctora Arriagada, que según el libro era más importante incluso que el ministerio. Crear el Fondo Nacional de Salud y las ISAPRES, estas instituciones privadas a las que accederían las personas que pueden pagarlas. En resumen, un seguro de salud privado con fines de lucro, financiado con cotizaciones obligatorias y cuyas prestaciones son reguladas por el mercado. Un experimento nacional que llegó a tener
4 millones de afiliados a fines de los años 90. Ya en esos mismos años 90, y tras la recuperación de la democracia, está citado en el libro, el Banco Mundial advertía que sus cotizantes son más jóvenes y sanos, y también mucho más ricos que la mayoría de la población. Sostenía que el modelo funciona en tiempos de alta demanda y, por cierto, de millonarias ganancias, pero que cuando ese escenario cambiara, traspasarían su problema al sector público, el cual no está preparado a menos que se tomen medidas a tiempo. El libro de Marcela y Juan Carlos detalla que tras el regreso a la democracia y por distintas razones, la política no corrigió ni tomó esas medidas que pedía el Banco Mundial en los 90, y menos, en ciertos casos, a tiempo. Las distintas razones son detalladas también en el libro, y es importante decirlo porque describen bien la responsabilidad de algunos actores. Por un lado se menciona la difícil negociación tras el final de una larga dictadura, pero también aparecen el lobby, feroz a veces, y la participación de parlamentarios y sus familias en la industria. Y le suman a eso el tránsito de autoridades desde el directorio de una aseguradora al gobierno o viceversa. En pleno debate de la reforma para crear el Plan Auge, hubo quienes en el Congreso todavía se preguntaban si la reforma afectaría a las ISAPRES. O el 2005, cuando se discutió lo de la integración vertical, planteaban que qué hay de malo con que una ISAPRE el día de mañana administre un laboratorio. Después la ley prohibió esa práctica, pero como reconocieron algunas autoridades resignadas, así lo reseña el libro, se sabía que esta prohibición no iba a producir ningún efecto, pues bastaba con crear un holding que fuese dueño de la ISAPRE y la clínica, y se mantendría la integración vertical en la práctica y no en el papel. El proceso de judicialización, que según los autores en un comienzo fue mirado en menos por las ISAPRES, termina introduciendo cambios fundamentales en el sistema y removiendo sus cimientos, declara ilegales y arbitrarios los aumentos de los precios de los planes y cuestiona la célebre tabla de factores. Eso último ocurrió hace muy poco, ya lo mencionaba la doctora Arriagada también. La Corte Suprema obligó a las ISAPRES a reponer el cobro en exceso hecho a los afiliados y el resto de la historia ustedes la conocen mejor que yo. Jaque mate, decían algunos, a la industria y a la política. Había que implementar rápidamente el fallo, pero la decisión de la justicia significaba la quiebra de las aseguradoras y terminar de un plumazo con el sistema. Una decisión que además fue muy compleja para el gobierno del expresidente Gabriel Boric, que tuvo precisamente el fin de las ISAPRES como una de sus principales banderas. Como se ve producto de este acuerdo en el Congreso, ahora las ISAPRES pueden pagar las devoluciones a los afiliados en un plazo de hasta 12 años y en cómodas cuotas, algunas de ellas menores a los 1.000 pesos. Ley corta le llamaron, ley corta le llamamos todavía. De todas maneras, la discriminación por género y edad aplicada durante décadas y el encarecimiento de los planes, entre otros factores, han provocado una fuga de afiliados hasta los 2,5 millones actuales. Según Juan Carlos y Marcela, la política sigue al debe. Aún no puede destrabar el debate y generar una reforma de fondo al sistema de financiamiento para avanzar hacia lo que el país necesita. Ellos dicen, un seguro estatal o privado que no discrimine. La parte final del libro se parece, eso sí, bastante más a la mejor salud del mundo. Y todo parece ser una oportunidad. Los autores sostienen que hoy el sistema público de salud no es un auto que no funciona y que hay que votar para comprar otro, que es más bien una casa antigua de construcción noble que ha crecido inorgánicamente. Se ha ampliado, tiene un par de habitaciones más en el jardín y un segundo piso también hechizo, pero que los cimientos son buenos. Aseguran que el mundo admira algunas de nuestras políticas de salud y alimentación sana, y como no, el sistema de vacunación. Incluso sacamos buena nota en varios indicadores en los que competimos con otros países de la OCDE. La salud pública, en la que se atienden la mayoría de los chilenos, sin duda se ha fortalecido. Sin embargo, reconocen también que hay muchas cosas por mejorar. El 48% de los usuarios se declara insatisfecho con los servicios públicos, que es una cifra bajo el promedio del mismo grupo de los países denominados ricos. Se reclama por la falta de acceso oportuno a la atención y, por cierto, las listas de espera. Compartimos desafíos con otros países del mundo, el envejecimiento de la población y la migración, por ejemplo. Y así estamos en el 2026. En mayo del 2026, las falencias, así como las oportunidades y desafíos, hoy atizan un debate permanente sobre el funcionamiento de la salud en Chile. Un debate que por estos días y con el nuevo gobierno se ha instalado todavía con más fuerza.
con el componente siempre presente de la eficiencia del Estado, el gasto y el uso de los recursos. La afirmación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, es un ejemplo de aquello. Consultado por los recortes en salud, aseguró que es un asunto de esa cartera y que a veces, con menos recursos, se puede hacer más. Según la ministra de Salud, no impactarán en la atención de pacientes, el funcionamiento de hospitales ni la atención primaria de salud. Hoy temprano, en una entrevista, también en ADN, Maicho Malí insistía con esto. Decía que se lo ha reiterado a los gremios, a los alcaldes, a los parlamentarios de oposición y del oficialismo. Se declaró otra vez una APS lover. Dice que hay que redistribuir, revisar programas, mejorar la gestión y no está tan de acuerdo cuando le enrostran que en la salud pública se hace lo que se puede con lo poco que tienen. ¿Cómo impactarán los recortes y el ahorro? Está por verse, también por cierto el rol que pueda jugar la política, otra vez los gremios, los medios y los pacientes. Uno podría decir que el tema inquieta a la ciudadanía y que esa inquietud hoy día está en ascenso. De hecho, según la última encuesta Criteria, publicada recién este fin de semana, las prioridades de los chilenos se distribuyen así. En el 1, mejorar la seguridad con un 30%. En el 2, mejorar la salud pública y acortar las listas de espera con un 18%. Generar más empleo y mejores sueldos en un 13% y reactivar la economía en un 12%. Segundo lugar, hoy día, para la salud. Este libro se llama La mejor salud del mundo y la crisis de la salud en Chile y parte contándonos, ya decíamos, la historia de un grupo de economistas que no tenían nada que ver con esta área y su decisión de poner en práctica la idea de traer eficiencia y lógica económica al mundo de la salud. Termina en la página 278. Si no lo han leído, el final va a ser spoiler. Con la certeza de que los problemas de hoy son distintos, pero si algo ha demostrado nuestro sistema de salud es tener resiliencia y bases sólidas para desarrollarse. Que así sea, eso lo agrego yo. Ya. A modo de entrevista, a modo de pregunta, bueno, yo creo que la pregunta que hoy día cae de cajón a propósito del enfoque que yo al menos estaba planteando, Juan Carlos, Marcela, es ¿cuál es el impacto del libro, de un libro que se escribió hace 4 años, hoy? ¿Y cuál era el impacto del libro cuando partieron escribiéndolo? Hola. Bueno, en primer lugar, les quiero dar las gracias a todos los que están acá. Me siento el más pequeño de todos acá, entre tantos sabios salubristas, profesores, la doctora Romero, mi ex jefe acá, el director de Medicina Interna, ex ministro, así que de verdad, un agradecimiento sincero a todos por haber venido. Creo 2 cosas. Creo que todo libro, en un tiempo que también han sido ninguneados, nos ayuda a proveer significado al mundo que nos rodea. Yo ahora, como decía la doctora Arriagada, estoy en San Borja, de hecho salí ahora en la tarde de ahí y caminé son como 35 minutos caminando por Santa Rosa hasta acá. Y el mundo cobra otro significado cuando uno a veces sabe ciertas cosas. Por ejemplo, el San Borja fue un lugar que se llamaba una corporación, que era Paula Jaraquemada, que fue un lugar donde se intentó decir, mira, ¿sabes qué? Este va a ser el modelo para que después el Servicio Nacional de Salud sea todo privado, ¿no? Sea todo, digamos, manejado por privados, que lo van a hacer mucho mejor, sin ningún problema. No funcionó. Si uno sigue caminando, llega a la Biblioteca Nacional. Bueno, en la Biblioteca Nacional, una mañana a finales de los 80, amanecieron unas cajas, ¿no?, con papeles botados ahí, que a un bibliotecario de la época le llamaron la atención, fue a verlos y eran unos documentos de las actas de la dictadura, ¿no? Las actas secretas. Algunas de esas actas que las contamos en el libro nos cuentan, por ejemplo, cómo hubo mucha resistencia de la misma interna, de la misma junta, en este caso, por ejemplo, del almirante Merino, a que se hicieran ciertos cambios que parecían no ir en beneficio de todos, sino que parecían simplemente transferir dinero del Estado a los bolsillos de algunos sin un claro beneficio para la ciudadanía. Y si uno sigue caminando, llega acá, ¿no?, al Colegio Médico, que también ha sido parte de esta historia, de este libro, y los que puedan leer el libro se van a dar cuenta que, bueno, en este mismo, digamos, edificio
el primer ministro, digamos, el primer ministro de salud de la dictadura se vino a instalar acá un mes, o sea, un año prácticamente, y estuvo acá con la mayor, contando con la mayor cooperación del Colegio Médico, que por aquel entonces, lamentablemente en esos años, se tapó los ojos frente a las atrocidades que estaban ocurriendo. Entonces, yo creo que cuando uno lee un libro, y en particular también cuando lo escribe, lo que nos rodea va adquiriendo otro significado. Y eso creo que sería algo para mí relevante, que pudieran, digamos, captar de la lectura del libro, que las cosas que están sucediendo tengan otro significado. Y me preguntaban, bueno, ¿qué ha cambiado? Bueno, creo que hace 4 años nosotros lo comenzamos a escribir pensando en el supremazo, pensando en la crisis de las ISAPRES, pero nos dimos cuenta que dijimos, bueno, quizás este libro va a llegar demasiado tarde, ¿no? A nadie le va a importar, quizás ya se va a haber resuelto esto, y nos dimos cuenta que de repente la misma lógica que había dado origen a la ISAPRES se había instalado de nuevo, y se nos prometían más o menos las mismas cosas, que insisto, los que lean el libro o lo han leído, lo van a escuchar, que se hablaba de que el Estado hay grasa. Esas son frases que también se repetían en el año 75. Se decía que va a llegar, no sé, una patrulla juvenil de ingenieros comerciales que va a resolver esto. Mideplan habla, en ese momento, dice que está abocado, o de plan, a resolver el problema de la salud de forma definitiva. O sea, en el fondo, no solo no venían del mundo de la salud, sino que además ya tenían la solución definitiva para todo esto. Entonces, y efectivamente era una patrulla juvenil, estamos hablando de personas de 27, 28 años que no tenían el más mínimo conocimiento de salud, que no habían pisado un hospital público, que no tenían ningún conocimiento técnico específico en el área. Y repentinamente todas esas cosas empezaron a cobrar relevancia, porque hoy en día, desgraciadamente, vemos, por ejemplo, que un ministro de Hacienda dice, mira, vamos a recortar parejo acá, ¿no? Y no le pregunta a nadie, no le dice a alguien, oiga, ministra, mire, sabe que no hay plata, ¿dónde cree que podría ser más prudente recortar sin que se produzca daño a los pacientes? Bueno, son preguntas que vuelven a estar en vigencia, ¿no? Entonces creo que si bien nosotros lo escribimos en un momento pensando en que las personas pudieran entender cómo las crisis de las ISAPRES no era simplemente un fenómeno puntual, sino que era algo que había nacido prácticamente con el origen del sistema, producto que había sido diseñado estructuralmente fallido, tenía una falla estructural, creo que finalmente terminó siendo una explicación o algo que les permita a las personas entender una forma de hacer política en salud en donde lo sanitario se lo busca dejar de lado, desterrar o considerar como una molestia, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? Acá no necesitamos saber, en el fondo, qué es, no sé, la mortalidad, qué es la expectativa de vida, qué es, no sé, la mortalidad infantil, qué es la lactancia materna. No, acá lo que tenemos que hablar es simplemente de mercado y todo se va a resolver solo. Entonces, creo que pasaron los tiempos, el libro adquirió otro significado, pero creo que así son los libros, ¿no? Uno los tira así al mar, ¿no? Y de repente alguien lo recoge y bueno, creo que eso también es bonito, que creo que todo libro, y este no creo que es la excepción, se completa con lo que los lectores recogen de él. Bien, me voy a sumar al agradecimiento. Es muy bueno estar acá. Uno también, voy a partir quizás por el final, uno escribe libros para esto, para generar conversaciones, para escuchar preguntas, opiniones y reflexiones. Entonces, la primera cosa es que es un gran regalo tener este espacio de conversación. Segundo, quiero relevar también el trabajo interdisciplinario. Porque creo que hemos tenido hartas entrevistas en estos días y por supuesto hablamos del libro, pero creo que es importante también contarles lo que significa trabajar con un doctor, porque yo también soy doctora, pero en educación. No, fue muy interesante, voy a solo contar lo bueno, no te preocupes. No, lo otro se lo cuento después. Pero, no, fue muy interesante y fue un aprendizaje mutuo. Yo trato también de relevar en las entrevistas lo que significa intentar entender un pedazo de nuestra historia, partiendo por una pregunta de investigación, pero enfocar esa historia desde distintas perspectivas disciplinarias, usando herramientas metodológicas de investigación, pero también cuando conversábamos se producían interacciones, no solo discusiones, pero interacciones relevantes para pensar y darle 2 y 3 vueltas. Por ejemplo, el establecer que había una falla geológica en el sistema, digamos, que era un sistema
teóricamente diseñado para entregar salud, pero la verdad es que su negocio era no entregar salud, sino más bien cuidar a los sanos. Bueno, eso que hoy día es muy obvio, toma tiempo, digamos, abstraer. Y ese es un proceso de conversación desde distintas miradas. El libro también, y ese es otro aprendizaje, pedía historia. Nosotros cuando conversamos sobre este libro inicialmente, estaba ocurriendo lo del supremazo, estaba ocurriendo la crisis de las ISAPRES producto de los fallos de la Corte Suprema. Y cuando conversamos la primera vez con Juan Carlos sobre ese tema, yo era editora de Tercera Dosis, él estaba en un viaje. Bueno, oye, ¿de verdad podemos explicar la crisis de las ISAPRES en el fallo de la Suprema? ¿Es esa la primera respuesta? No, pues en realidad esa es la respuesta corta, esa es la respuesta noticiosa, inmediata. Pero hay una prehistoria. Y lo que busca entregar este libro es justamente esa prehistoria. Y llegamos al origen de la ISAPRE. Y cuando empezamos a estudiar el origen de la ISAPRE, no era suficiente. Porque también ese modelo tiene que ver, ese diseño, tiene que ver también con una respuesta a otra historia, la UP. Y era necesario entender lo que significó el Servicio Nacional de Salud, lo que significaron ciertos nombres. Entonces, es muy interesante, enriquecedor y también agotador cómo el libro va pidiendo cosas. Un tercer desafío era que además el libro cruza muchos años. Y bueno, ¿y cómo darle ahí la narrativa? Yo quizás aquí voy a estar en desacuerdo con lo que tú dijiste. No es casualidad, es muy intencionado hasta dónde llegamos con el libro. Fue pensado también, por supuesto que no sabíamos, no podíamos anticipar lo que iba a pasar, pero es un libro que tiene una intención de tener una mirada sobre salud. Y eso requería tocar temas como la racionalidad económica, como el derecho a la salud. Y la última parte del libro que yo quisiera defenderla, a veces mucho más teórica, pero está también ahí cuando hablamos de los mitos de la salud, cuando hablamos de elige vivir sano. Frases que cuando uno no está en salud, definen muchas cosas, definen creencias, comportamientos. Quisiera relevar también una característica de este libro. Tiene vocación masiva. Por lo tanto, traemos no solo historia, no solo economía, traemos historia pop, traemos la televisión. En este libro aparecen Quique Morandela, Cecilia Boloco, nombradas. Y esa frase no se sacaba, porque eso es también la vida de nosotros. La vida de nosotros no es solo la conversación histórica y el dato. También vemos televisión. Esta industria fue mucho de la televisión. El nombre, la mejor salud del mundo, era parte de la campaña que hicieron las ISAPRES en las primeras revistas de papel cuché, 80-90, cuando se dan a conocer. La historia pop era parte de las ISAPRES, digamos, la historia de publicidad. Cuando este país termina la dictadura y empieza a vivir el trienio de oro, agencias de publicidad que están teniendo muchos negocios, bueno, son ellos parte de quienes hacen la publicidad en la ISAPRE. Las mismas personas de la campaña del no, no de la campaña del no, perdón, no quiero, del plebiscito, sí, pero ya, bueno, no importa. Pero importantes empresas del plebiscito, de publicitarias, estuvieron también trabajando con la ISAPRE. Entonces, esa parte también es parte de la historia de la ISAPRE y del modelo. A mí me ha tocado investigar también el sector educacional, digamos. También hubo diseños y lógicas de mercado en la política educativa, pero eso también generó, y por eso la historia sociocultural es importante, porque las reformas en educación no solo generaron mercados educativos, segmentación, escuelas particulares subvencionadas y municipalización de la educación, las reformas también generaron una relación de los padres, de las personas con la educación, una narrativa. Las personas, el progreso era no ir a la educación pública, era ir al colegio, era pagar. Yo necesitaba pagar para demostrar que yo estaba preocupado por mis hijos. Entonces, debajo de este libro hay también esa ambición, digamos, de revisar la historia, hablar sobre salud, pero también mirarnos a nosotros un poco. No me quiero alargar más porque seguramente hay más conversación, pero eso. ¿Está terminada esta crónica sobre la crisis? Digo, Marcela hablaba de que el final es intencionado, termina intencionadamente donde termina, pero cuando hablamos de una crónica de una crisis, ¿esa crisis termina? A ver, yo creo que hay una frase que citamos en el libro que de todos los sistemas de salud se puede decir que
la última reforma no funcionó. Siempre, los sistemas de salud están siempre en una reforma permanente. Yo no conozco ningún país que diga, mira, nuestro sistema de salud funciona perfecto. Yo creo que los sistemas de salud tienen algo de crisis permanente, porque tienen algo muy particular que no le pasa, por ejemplo, a la educación, que no pasa, y creo que en eso salud tiene muchos paralelos con educación, pero en otras cosas muy distintos. Por ejemplo, hay excesiva innovación tecnológica, ¿no?, que va cambiando todos los días, y lo que era el éxito ayer, que todos estuvieran bien alimentados, con sus vacunas al día, de repente ya no es suficiente, llega con un anticuerpo monoclonal, y yo estoy esperando cuando, no sé, quizá el próximo año nos van a pedir, no sé, que incluyamos terapia génica en la ley Ricardo Soto. O sea, si esas son cosas que van a venir. O sea, evidentemente, si ya se está haciendo y alguien le están ofreciendo terapia génica para ciertas enfermedades, no sé, en Estados Unidos, bueno, alguien va a decir, oye, ¿por qué eso no se lo podemos dar a un niño que nació con esta enfermedad en Chile? Entonces, esas son tensiones muy permanentes, y los sistemas en algún momento tienen que hacer algo que no es muy agradable, que es decir, mira, ¿sabes qué? De verdad, está bien, podemos aspirar a financiar a todos, pero no vamos a poder financiar todo. Eso no es real. Ahora, bueno, ¿qué es lo que vamos a financiar? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo vamos a priorizar? Y ahí siento que es cuando estas ideas como simplemente dejemos al mercado hace agua, porque si no, o sea, hay muchos países donde efectivamente existe un sector privado muy potente, pero con regulaciones absolutamente distintas, ¿no? Lo que sucede en Holanda, lo que sucede en Alemania. Como que el tema no es simplemente el Estado contra los privados, sino que es cuál es la regulación y si se ve la salud como un bien público o no. Y creo que en ese sentido, por un lado, cuando tu pregunta, creo que los sistemas de salud efectivamente siempre están en algún tipo, o saliendo de una crisis o entrando a otra. Ahora, creo que efectivamente hay sistemas que lo hacen mejor y que efectivamente han dado como respuestas más sostenibles, generan más satisfacción, pero creo que es bueno verlo como un continuo, ¿no? Creo que, y yo por eso diría que cada día soy más crítico de la idea de, mira, ¿sabes qué? Tenemos que como hacer algo que lo cambie todo de una vez y para siempre. O sea, siento que a veces uno ve lo que pasó en el sistema de salud en Alemania, por ejemplo, que ha tenido tantas reformas. La gente a veces piensa que es algo tan monolítico. Ha tenido decenas de reformas. El sistema alemán surgió como, mira, le vamos a dar cobertura, no sé, los marinos van a crear una asociación para los marinos, los obreros del carbón para los del carbón. Y después dije, oye, bueno, ¿y qué pasa con los que no están en ninguna obra? Bueno, hagamos uno que sea para ellos. ¿Y qué pasa después con los que se quieren, no sé, cambiar de una? Bueno, permitamos que se cambien. Y después, ¿qué pasa? Entonces, fue todo un continuo. Entonces, claro, uno de cierta forma puede decir, mira, el sistema alemán ha sido siempre el mismo. Sí, ha sido el mismo, pero ha cambiado muchísimo. O sea, ha cambiado muchísimo también. Entonces, creo que nosotros hemos perdido a veces esa capacidad de decir, mira, hay una crisis. Sí, pero siempre va a haber. O sea, siempre va a haber algún problema, pero tenemos que ir buscando soluciones, obviamente lo más orgánicas posible, lo más estructuradas posibles, pero no podemos esperar como que en algún momento vamos a llegar a un océano azul en donde todo va a funcionar y no va a haber ninguna lista de espera, porque, ojo, no nos engañemos, uno va a Australia, por ejemplo, bueno, Australia tiene listas de espera, o sea, yo sé, o sea, Alemania tiene listas de espera, o sea, ustedes ven los informes de la OCDE, son públicos, ¿no? O sea, Suiza tiene listas de espera, o sea, no hay ningún país que resuelva todo de inmediato, ¿no? Entonces creo que también hay que ser realista y también sobre todo los que son políticos, tener cuidado con lo que se promete. Y si la pregunta es más puntual de qué sucede con la ISAPRE, bueno, yo creo que efectivamente ahí el problema no se ha resuelto. Creo que la falla estructural sigue, y es que básicamente el sistema puede seleccionar a los sanos, dejar afuera a los enfermos, y eso no es un sistema de salud. O sea, eso digamos, llámenlo un seguro, lo que sea. Yo no tengo nada contra los seguros, ¿no? Efectivamente los seguros privados con fines de lucro, existen en todo el mundo para cubrir distintas cosas, para cubrir autos, pero el sistema, la base de la salud financiada con las cotizaciones, no puede usar como criterio mayor para ver si acepta o no a alguien si esa persona tiene una enfermedad. O sea, al punto que una persona va con temor, no sé si quiere inscribirse en ISAPRE, si, oye, a mí me han preguntado, oye, ¿tengo que decir si tengo, no sé, reflujo, mirana, o tengo que decir si, una cosa insólita, una persona tenga que pensar si tiene que autodenunciar, no sé, como tener temor si efectivamente está enfermo, ¿no? Como uno dice, bueno, este es un sistema que no está hecho para atender a los enfermos, pero paradójicamente las personas justamente esperan eso del sistema. Entonces creo que esa crisis, esa sí es estructural, no está resuelta, ojalá la resolvamos un día, pero ojo, aunque la resolvamos, va a haber otros problemas más adelante. O sea, creo que en ese sentido tenemos que aprender a ser más
más flexibles e ir adaptándonos a un mundo que cada día va a ir cambiando y nos va a ir sorprendiendo, ¿no? O sea, y eso creo que es muy importante entenderlo. Voy a diferir del coautor, porque yo sí, efectivamente, pero creo que los chilenos estamos acostumbrados a vivir en crisis, pero creo que también tenemos el derecho a elegir un poco las crisis, ahí sí, el derecho, porque yo creo que la pregunta está bien, pero la pregunta es, ¿qué tipo de crisis podemos seguir resistiendo en salud, por ejemplo? Indicadores de obesidad en jóvenes, desigualdades profundas en términos de expectativa de vida entre personas que nacen en distintas comunas, completadas por problemas de salud. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba el magíster en políticas públicas, se empezó a medir la vulnerabilidad, no se medía antes. Y era porque en la CACEN empiezan a aparecer grupos que habían progresado pero caían. Y cuando se empieza a estudiar la vulnerabilidad, una de las razones de las familias que caían tenía que ver con deudas de salud. Entonces, yo creo que sí, estupendo que tengamos ciertas crisis necesarias porque permiten cosas buenas, etcétera. Pero yo creo que es muy fundamental que haya ciertos mínimos que nos pongamos de acuerdo en que deben estar resguardados. Y en ese sentido a mí me parece muy relevante la discusión que hay hoy día sobre la salud primaria, digamos, y ver a personas que están acá, pero digo, esta salida más o menos en conjunto a defender mínimos en la atención primaria, a recordar la importancia que eso tiene. Ustedes son mucho más expertos que yo en salud, por supuesto, pero recordar los mínimos, recordar las bases necesarias para ciudadanos que se sacan la mugre, digamos. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, que hay que cuidar a los ciudadanos y la democracia. Y parte de eso es que podamos elegir las crisis que nosotros como ciudadanos y como país no queremos seguir viviendo, digamos, en ese sentido. Mío que era mi vecino y había estado siempre en ISAPRE y de pronto tiene un tema fuerte como de salud, una adicción y ya FONASA y un tipo joven y le diagnostican un cáncer de colon. Él en realidad era medio pinche de una amiga mía. Mi amiga, por supuesto, salta y dice, hay que hacerse cargo, está ahí con cáncer de colon, joven. Por supuesto, le digo yo, ¿dónde vive? Era mi vecino, Providencia, le corresponde el Hospital Salvador. Y entra al auge, se opera del cáncer de colon. Cuando lo voy a ver a su sala, que era la sala de mi hospital, le pregunto cómo está y me dice, tú no sabes lo que significa estar aquí. Yo toda mi vida, toda mi historia, toda mi vida ha sido pagar por algo. Yo soy un niño que fue a un jardín infantil pagado, un colegio pagado. Todo siempre he estado en un mundo en que todo era privado. Y ahora que estoy así súper mal y súper complicado y que tengo un cáncer y que me puedo morir, sentir que esto se me da gratis es lo más impactante que me ha pasado. Yo no puedo creer esta cuestión que me está pasando. Así que si tú me preguntás, yo estoy feliz en esta cama, feliz en esta, viendo la ventanita, las hojitas que caen. O sea, la experiencia, yo creo, de nosotros como un país que se encuentra democráticamente cuando está enfermo en un lugar donde todos nos podemos ir a vacunar, donde el doctor sale a llamarme y es el mismo doctor para ti, para mí, y donde si estoy enfermo, no tengo que estar preocupado de la cuenta porque esto se me va a dar en tanto soy ciudadano. Yo lo encontré tremendamente como impactante, ¿no? De lo que es una política como el GES y cómo nos cambia. Y yo creo que la historia que está en este libro un poco es cómo vamos generando una sociedad en que de pronto también la salud nos va tirando para lados y lados, ¿no? Y sano, con plata, sin plata, y de este barrio, de este otro, y esta cosa del derecho a elegir. Y de pronto el destino nos elige a nosotros, nos dice, te va a tocar tener este cáncer, te va a tocar estar acá, te va a tocar este hospital y este doctor, donde parece que no eliges nada, y sin embargo la experiencia es, ¿qué impacto? La primera vez que tengo una necesidad tan grande y esto se me da en tanto ciudadano. Yo creo que eso es
Y creo que es algo que a muchos no nos ha pasado en toda la vida, digamos. La experiencia de la gratuidad de verdad. Y que es muy, no sé, me surgió ahora pensando en lo que hemos leído en este libro. Pero para ese vecino, la experiencia de un hospital público es la experiencia de la gratuidad. ¿Qué pasa con el vecino que su experiencia no es de gratuidad? ¿Qué es lo que tiene? Y es lo que ha tenido siempre. Y es lo que no ha podido elegir. Y que efectivamente lo han atendido con dificultad, pero que no tiene una buena percepción del sistema. Y que sabe que hay otros, que pagando los atienden inmediatamente, que tienen una mejor hotelería. ¿Qué hacemos con ese vecino? Sí. A ver, creo que efectivamente nuestro sistema de salud requiere muchas cosas fortalecerse, pero es importante también entender, y yo creo que por eso es muy inteligente lo que dice la doctora Arriagada, que hay cosas que hacemos bien, y eso no hay que olvidarse, porque a veces en todas estas lógicas refundacionales, ya la vi el año, o sea, la leímos, no sé lo que sucedió el año 74, 75, todo se había hecho mal, ¿no? Como que el país venía de cero, o sea, como que no existía, no sé, el seguro obrero, no había existido el Servicio Nacional de Salud, no había existido los médicos que habían viajado a conocer la experiencia del NHS, no había existido un plan de alimentación complementario, o sea, era como todo se venía como a inventar, ¿no? Entonces creo que es importante entender las cosas que hacemos bien. Y creo que efectivamente dentro de las que hacemos mal está el trato. Creo que efectivamente muchos ciudadanos se sienten a veces maltratados en las instituciones del Estado y creo que eso o sea, es una evidencia, ¿no? De cómo muchas veces para pedir hora un paciente tiene que ir en la mañana, hacer una fila en el consultorio, donde incluso un ministro puede festinar con qué hacen los pacientes esperando, digamos, haciendo hora en la mañana. Entonces creo que esas son experiencias que a veces no las tomamos con suficiente, no les damos la suficiente importancia. Decimos, no, mira, es que esto quizá no es, una persona se va a morir por eso, ¿no? Pero efectivamente eso le genera a la persona una sensación de que el sistema no le está prestando como atención. Nosotros como médicos muchas veces pensamos simplemente como en de urgencia, ¿no? Decir, ya, pero mira, si no se va a morir de esto, ¿no? No se va a morir de simplemente porque, no sé, porque no pudo pedir hora por teléfono, ¿no? Pero efectivamente esas cosas deterioran significativamente la experiencia que tiene el paciente y de hecho una de las cosas que han revelado incluso investigación de la Universidad Católica es que los pacientes cuando esperan, una de las cosas de las que más se quejan, no solo de la espera, sino de cómo esperan. Es decir, que un paciente espera, no sé, 1 año o 2 años y no sabe en qué lugar está en la espera. O sea, no sabe si está faltarán 100 para que llegue, faltarán 50, seré el segundo, ¿no? Quizá mejor me pongo a juntar plata y me voy a atender, o sea, al sector privado, ¿no? Entonces creo que esas cosas no le hemos dado la suficiente importancia. Claro, durante muchos años nos enfocamos en lo que era que la persona no se muriera, que la persona, no sé, que los niños no fallecieran. Y las otras cosas las mirábamos como cosas no tan relevantes, que el lugar esté bonito, bien pintado, que a la persona la llamen, ¿no? Que le digan, oye, no sé, te pido disculpas que no hay hora para hoy, pero te vamos a reagendar, que pueda pedir hora de una página web, lo digo como cosas, no digo que sean los únicos problemas que tiene la salud pública, pero creo que no hay que mirar en menos los problemas de trato. Y creo que eso es algo en que el sector público necesita urgente una modernización digamos, entre otras cosas. Hola, soy Jorge Cienfuegos. Estábamos conversando antes, pero yo soy farmacéutico, así que pido perdón acá, porque la mayoría son médicos, entonces justamente por ahí también era un tema. Me gustaría un poco también abordar justamente de un poco lo tirabas o lo comentabas ahora, que finalmente el tema de que no se mueran es un abordaje biomédico. Y hay mucho discurso desde la academia, el tema del biopsicosocial, APS se llena del concepto biopsicosocial, pero en el fondo las decisiones terminan siendo biomédicas. Y gran parte de la política pública termina siendo biomédica. La conversación en general sigue siendo así. Entonces mi duda es, ¿vieron, y aquí algunas cosas como de las que revisaba con respecto a eso,
dentro de la investigación que pudieron ver ustedes, en el fondo, ¿vieron alguna lógica, por ejemplo, entre el sistema de salud y el tema judicial, la judicialización, que es un temazo a nivel transversal en distintos lugares donde tenemos los mismos grupetes de personas que toman decisiones con respecto de la economía, que eran estos chicos de 28 años, donde hoy día son jueces con criterios de repente diversos, para no decirlo así, no necesariamente desde lo sanitario, y que finalmente nos obligan a tomar decisiones que de repente van en contra de la lógica sanitaria, digámoslo así, o por lo menos que tenga un peso. Entonces, una duda era si habían visto el tema paralelo de la judicialización, que es un tema. Y lo otro, en el fondo, me hablabas del tema de cuando los políticos prometían cosas, hoy día los políticos de lado y lado prometen, pero en el fondo mi duda es si eventualmente en la lógica de hoy día entre buenos y malos, porque finalmente un lado acusa al otro, el otro se acusa al otro y en eso todos perdemos. Mi duda es si ustedes ven, por ejemplo, una buena posibilidad o los sistemas de salud que revisaron, de que los políticos se atiendan en el sistema público. Porque finalmente sería interesante saber si, a mí me importa un carajo si son de izquierda, derecha, arriba, abajo, azules o verdes, pero en el fondo si todos se atienden en el sistema público, tienen a sus hijos en la educación pública, lo más probable es que mejore esto rápido. Pero yo me he pasado, y por ejemplo yo he peleado a muerte con personas que, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en MinSal, que se llenaba toda la boca diciendo, no, la salud pública, y le dije, perfecto, obviamente eres FONASA. No. Entonces tenemos mucha gente llenándose la boca de cosas públicas, pero en el fondo al momento de cuando uno tiene que, lo lamento la palabra, pero sufrir de repente en lo público, no es lo mismo. Yo llevo, no sé, como 2 años esperando que me atiendan en salud pública, me refiero en el CESFAM, ordinario, porque me cruzaron cuestiones y se equivocaron, ups. Y como persona dije, ya voy a tratar de hacerlo bien, puse un reclamo en Loirs, después en FONASA, está en la Super y estoy todavía esperando 2 años que me responda la Super. ¿Aló? Voy a parar por respeto, ¿no? Quiero hacer un comentario que espero que dure menos de 3 minutos, pero me pica la lengua con el libro. Hacía tiempo que no tomaba un libro y lo devoraba en 3 noches. Está subrayado entero, está lleno de apuntes, lleno de detalles y todo. Y dije yo, este colega parece que viene de otro planeta. Dije, ¿cómo logró capturar tanta información tan bien correlacionada, tan sólida, con una bibliografía extensísima? Dije, aquí hay un trabajo gigantesco, valiosísimo. Y no es por adularlo, pero realmente dentro de los cientos de libros que me ha tocado leer en mi profesión, destaco esto dentro de la salud pública como un hito y creo que va a marcar una huella. Dicho esto, que es la parte simpática, me voy para el otro lado. En el año 96 regresé de Estados Unidos, después de 10 años allá, y volví a insertarme en la salud chilena. Al mes y medio me llegó un llamado de una secretaria y me dijo, usted fulano tal, sí, mire, sabe, el gerente general de la ISAPRE, no era el nombre para no crear prejuicios, necesita conversar con usted. Y de esa conversación resultó ser que, por vía de algunos colegas, tenía en esos momentos la condición de un experto en salud administrada de Estados Unidos. Y yo le dije, qué ridículo, que yo no he hecho nunca un curso de esto. Yo soy cirujano oncólogo, me dediqué a otras cosas, investigación computacional, software de pronóstico y todo, pero tú fuiste gerente clínica, entonces conoces el sistema administrado. Y necesitamos que nos asesores. Y entré al sistema ISAPRE sin saber dónde estaba realmente metiéndome. Y pasé rápidamente a ser el asesor pensante médico de los directorios. Y lo primero que me llamó la atención fue que ellos hablaban del sistema público de salud y el sistema privado de salud. Y al poco rato el prurito me comió y le dije, ¿sabe qué? Existe el sistema público, pero el sistema privado no es.
Pero ¿cómo si nosotros damos salud? Ustedes no dan salud. Ustedes un seguro. Un seguro con diferentes tramos, escalas, planes, esto, deducibles, qué sé yo, pero ustedes no saben de salud. Ni siquiera saben de qué se enferman los afiliados. Pero ¿cómo que no? Tenemos la base de datos. No, lo que ustedes tienen son lo que equivale a los CPT Code de Estados Unidos, los códigos FONASA. Saben las operaciones, la cantidad de hemogramas, la cantidad de esto, lo otro, pero no de qué se enferma la gente. Qué extraño. Ese fue el primer tropezón intelectual que hubo y decían que este médico habla de estas cosas. Pasaron los años y me empezó a tocar vivir el disgusto, el desagrado, la disconformidad del cliente, que al cliente le vendieron un sistema de salud. Y el sistema de salud era, cambio plata por bono, pero de tu salud, no, yo te pago, te doy reembolso, te doy por adelantado un papel que se lo da al médico, el médico lo cobra, y con eso te arregláis. ¿Y la vacuna? Ah, nosotros no damos vacuna. Y la leche, no, esa cuestión, vela con tu médico. ¿Y dónde me conviene operarte? Bueno, ve tú, pues, ¿cuáles son tus hábitos de consumo? Y ahí me empecé a dar cuenta que había no solo carencia de un sistema privado de salud, en el lado no del financiamiento, sino que en el lado de la provisión, sino que en el lado de la provisión los médicos se contrataban con mucho ingenio, con mucha habilidad económica, en los estamentos que más le acomodaban para sus ingresos mensuales, pero tampoco hacían salud, hacían prestaciones. ¿Y quién regula esta cuestión? En el lado público está súper regulado. Nadie puede aparecer como ginecólogo operando gastrectomía. Alguien le va a llamar la atención, loco, esta cuestión está normado, esto se hace así, así, así. Todo está normado en el sector público. Pero en una clínica, por elegante que sea, a menos que esté semicerrado o cerrada, si yo acredito, hago dentro de mi feudo lo que a mí me conviene y lo que yo sé hacer bien. Siempre con una mirada de mis ingresos, porque soy solidario, no estoy en un sistema. Cuando vino el Banco Mundial acá y empezaron a ver esto de lo que después vendrían a ser las bases del GES, me tocó participar con ellos y coincidió, y quiero destacar esto, que logré entender que dentro de la industria privada de la salud había gente realmente brillante, sobre todo del lado ingenieril, de diseño, para solucionar problemas como ingenieros, pero no entendían ni un rábano de un término médico, ni sistema sanitario, ni nada. Y a un grupo de ingenieros, Inter y Sapres, se le ocurrió, a raíz de los revinches del colega Girardi, que salió con una atadura un día y se puso frente a una clínica alegando contra la ley de urgencia y que los pacientes con apendicitis los peloteaban hasta que hacían peritonitis y que era insostenible esa situación. Los ingenieros de estudio diseñaron algo que fue, cuando me tocó presentarlo varias veces en la Asociación de ISAPRE y en las jornadas anuales, como el primer hito sanitario del sistema privado, y fue la cobertura adicional para enfermedades catastróficas. La primera vez, febrero del año 2000, que las ISAPRES metieron la mano en la solución técnica, médica, con responsabilidad. Podría hablarles toda la noche del tema, pero hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que el sistema, que cobraba un deducible discreto, lograba financiar el 100% sin tope de las enfermedades más catastróficas y más complejas que podía presentar el ser humano en Santiago. Y al final de los años, cuando se hacían las evaluaciones médicas y financieras, el que pagaba más por el deducible más alto eran 56 UF, con cuentas de hasta de $1,5 millones. Las ISAPRES ganaron por ahorro, porque para
acceder a ese sistema tenían que meterse en redes administradas y las cuales, como condición que a mí me tocó administrar, tenían que ser redes con los prestadores más prestigiados del país. Porque si yo a un afiliado le decía, si usted quiere este seguro que es re bueno, yo le voy a decir dónde se trate. Ay, usted es del ISAPRE, es malo. No, usted se va a atender cardíaco en la Católica, trauma en tal parte, esto es lo otro, cáncer infantil acá, con vasos comunicantes. Sí, cortita. La voy a compartir con mi compañera. Ya. Macarena Filún, farmacéutica dedicada a acceso a medicamentos y otros temas de salud pública. Así que, pero en verdad últimamente yo trabajo en APROFA, así que mi pregunta iría de hecho hacia humanización también de la salud y cómo ustedes, con toda esta investigación, podrían atribuir o tal vez desarrollar cierta atribución en cómo nuestro país, que claramente tiene esta mercantilización que ya muy bien relataron, entiendo que muy bien relataron las páginas también que comentó también la presidenta ahí, de la mercantilización en que los chilenos vemos la salud y cómo también planteó este tema de que ahora necesitamos humanizar la salud, algo que siempre debió haber sido un poco humano, ahora hay que humanizarlo porque está mercantilizado. ¿Cómo ustedes podrían atribuir algún rol a esta crisis o a las ISAPRES también? Hola, voy a tratar de ser breve. Soy abogada, así que también disculpen por el desconocimiento, ¿verdad? Y me llama la atención que en el libro, no lo he leído todavía, entiendo el estudio económico respecto a los sistemas, pero quisiera saber si se hace cargo de alguna u otra forma, o para el futuro, o da base para eso, si es que nuestra tabla demográfica, por así decirlo, como siempre vamos a tender a envejecer, ¿cierto? Esto ya es un fenómeno que está muy plasmado. Y bueno, también con la célebre frase de la ISAPRE, no se puede dar el lujo de recibir gente enferma. Entonces mi pregunta es, ¿el libro se hace cargo o tiene una visión de que, qué tan sustentable va a ser este negocio a largo plazo, este sistema, bueno, sistema de negocio? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ya, va a ser sustentable. Bueno, yo creo que uno de los temas que tú mencionas es central, ¿no? El cambio demográfico, tanto para el sistema público como para el privado, digamos, o sea, y para el sistema educativo. O sea, el cambio demográfico es un gran desafío. Las ISAPRES han ido cambiando como negocio, como nicho, aparecieron los seguros, las clínicas también se especializaron. Entonces, los que saben advierten que, por supuesto, que ya no es para nada el mismo sistema que existía en los 90 y debieran tender a concentrarse más o asociarse para seguir subsistiendo. Pero ciertamente el cambio demográfico es un desafío enorme que va a transformar el sistema. Hicieron muchas preguntas. Yo quisiera acordarme de 2 o 3 cosas cuando hablaban de lo de la humanización. Pero no sé si es necesariamente lo que me estás preguntando. Acá yo estoy... Pero yo quería acordarme de la conversación que se da cuando se discute el auge. El comienzo de la discusión de la creación del auge OIGES. La conversación que se da ahí entre quienes están en el entorno del entonces candidato Lagos y liderados por el doctor Sandoval, pero otras personas, decía, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer, uno de los desafíos es escuchar a las personas. Y a la hora de definir la primera lista, ¿no es cierto?, de patologías que se van a cubrir, a la hora de definir las necesidades,
se acude y se acude a encuestas donde las personas hablan de los sistemas de salud, donde las personas comparten que su mayor miedo es la enfermedad que no puedan cubrir, digamos, que ahí que ahí hay una inseguridad con la que es muy difícil vivir. Entonces, ese momento, no me voy a alargar más porque sé que estamos, pero ese momento es conscientemente humano para abordar una reforma de fondo, porque además Lago, el ministro, se ponen entonces, o sea, digamos, esa administración se pone por delante una tarea gigantesca. Nadie había querido hacer una reforma en salud, digamos, porque era enorme, pero existe en la conversación inicial, eso está documentado, porque también en esa época sale el estudio del Programa de Naciones Unidas, el PNUD, que dice que pese a que Chile es un modelo, un ejemplo regional por su desarrollo económico, por los indicadores de crecimiento, las personas en Chile siguen teniendo miedos como fundacionales. Y unos miedos tienen que ver con la falta de protección, con el miedo a que pase algo de lo que yo no puedo hacerme cargo. Yo voy a quedar hasta ahí y decirle que somos coautores. Escribimos el libro juntos para que se pudiera leer muy bien. Y ahí mi trabajo fue muy importante como periodista. Suscribo totalmente esas palabras. Creo que efectivamente pues una parte muy importante del libro es que pudiera ser un libro accesible a todos. Y no puedo responder quizá a todas las preguntas, pero sí, que me preguntaban un poco por el rol. En el libro hablamos de la judicialización y contamos algunas historias. De hecho, nos juntamos con Waldo Albornoz y algunas de las personas que hicieron los primeros, que alegaron primeramente contra las ISAPRES. Y recojo un par de lecciones de eso. Lo primero me impresiona, a veces siempre como humanos, a veces nos sentimos un poco impotentes, ¿no? Esto es algo gigante, que no se puede cambiar, que no se puede mover. Y acá hay un tipo que tiene una enfermedad, esclerosis múltiple, que de repente dice, mira, ¿sabes qué? Voy a ir contra las ISAPRES, a ver si me cubren esto. Va a tribunales, gana. Después dice, oye, se ayuda a todos los pacientes con esclerosis múltiple que están llegando a esta misma consulta. Los ayuda a ellos. Y bueno, y si hacemos a todos los de Chile quizás. Y si después agregamos otros medicamentos y sumamos otras enfermedades. Y de repente el tipo era un paciente con esclerosis múltiple y tenía literalmente de rodillas la ISAPRE litigando en tribunales. Algo bien impresionante. O sea, como para cuando les diga, mira, el mundo no lo cambia una sola persona, no sé, a veces una sola persona puede tener un impacto bien notable, y creo que la historia no es la primera vez que nos muestra cómo agrupaciones de pacientes logran cambiar la historia de la medicina. O sea, eso se ha visto, esta no fue la primera vez, y yo creo que van a venir muchas más en el futuro. Ahora, lo otro, también creo que efectivamente la judicialización tiene una cara positiva y una negativa. Creo que una de las caras bien negativas es que el sistema de alguna forma se fue de madre, por así decirlo, ¿no? Y efectivamente en un momento decíamos, oye, qué bien esto, qué bien que lo apoyen el paciente. Pero por otro lado, nuevamente, cada día vamos a enfrentar más problemas de medicamentos de alto costo. Medicamentos que tienen muchos problemas, o sea, medicamentos que sabemos que algunos no tienen evidencia suficiente, algunos francamente no sirven, o modifican mínimamente indicadores médicos irrelevantes, como un medicamento que hace poco en Estados Unidos para el Alzheimer. Entonces creo que efectivamente, y eso también es muy difícil, y ahí también el rol de la divulgación, transmitirlo a las personas, ¿no? Porque cuando una persona está enferma y dice, oye, pero si este medicamento, la FDA dice que funciona. Bueno, sí, mira, funciona, pero mejora un indicador de demencia en un punto y cuesta $3 millones, o sea, $2 millones. ¿Qué es lo que vale, no sé, financiar, por ejemplo, no sé, cirugías de apéndice para no sé cuántos pacientes, o tratamientos para dejar de fumar, que son mucho más efectivos, etcétera? Entonces creo que esa cara de la judicialización no la vimos venir, y se ha convertido realmente en un problema, y en el libro damos cifras de eso, no me acuerdo de la cifra exacta, pero más o menos en algunos años la Corte Suprema ha asignado 10 veces más recursos por paciente que la ley Ricarte Soto. O sea, en el fondo la ley que, como en democracia, dijimos, mira, ¿sabes qué? Esta va a ser la forma que en democracia vamos a dar para asignar los medicamentos de alto costo. La Corte ha dicho, no, mira, yo tengo otro criterio, y que es bastante discutible, ¿no? Si efectivamente, digamos, primero, si cumple con el principio de que la vida es lo primero, porque efectivamente uno dice, bueno, estos medicamentos, muchos de estos, no está claro que salven la vida, ¿no? O sea, no está claro eso, primero. Dos, hasta qué punto se puede hacer justicia sin equidad, ¿no? O sea, hasta qué punto se puede decir, no, mira, esto te corresponde a ti. Bueno, ¿y qué pasa si eso significa
Por ejemplo, construir un CEFAM cuesta 3,5 millones de dólares, 3.500 millones de pesos, 4.000 millones de pesos. Bueno, es un CEFAM menos, ¿no? En un par de medicamentos, ¿no? Entonces uno dice, ¿y un CEFAM atiende cuánto? ¿15.000 personas? ¿Estamos dispuestos a hacer ese gasto? O sea, ¿cuál es el límite? Porque, de hecho, yo un poco provocativamente muchas veces hablo de estos temas en Twitter y mucha gente me dice, oye, ojalá le pase a tu hijo, ojalá le pase a tu papá. Y dice, obviamente, si fuera mi papá, y no tengo duda, y quizá conecto con algo que tú decías, bueno, ¿qué hace la persona individual? Si le pasara a mi papá, probablemente yo estaría ahí. Y lo reconozco, y creo que a todos nosotros estaríamos si nuestros papás les pasara. Pero creo que no podemos considerar la decisión individual que uno toma desde el dolor, desde la preocupación como un familiar, como la norma para la política pública. Y creo que eso es, hay que hacer esa distinción, ¿no? O sea, todos ante una situación de miedo, ante una situación, decimos, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ojalá suceda esto, pero un legislador no puede legislar así, ¿no? O sea, un legislador tiene que legislar con criterio de justicia, pero también tiene que haber equidad vertical, equidad horizontal en la distribución de los recursos. Y quizá la forma más simple de ejemplificar esto, bueno, ¿qué pasa si alguien les dijera que para salvar un niño quizá tenemos que, no sé, por ejemplo, cerrar el Hospital San Borja completo para pagar un medicamento a un niño, ¿no? Es como un ejemplo absurdo, pero uno dice, bueno, pero podemos llegar a eso, o sea, no estamos tan lejos, ¿no? Cada día hay medicamentos que son más caros, que tienen precios siderales, y ojo, que también esos precios no están fijados simplemente por una negociación muy transparente, ¿no? Sabemos, y la gente acá que trabaja en el mundo farmacéutico lo sabe, que los laboratorios muchas veces negocian otros precios cuando se les permite no hacer un disclosure, no decir cuánto les costó efectivamente finalmente al Estado. Entonces hay toda una opacidad en los precios que no es como que diga, mira, es que esto es lo que costó, o que si no si no se cobrara esto no se financiaría investigación. No es tan así. Entonces creo que la judicialización tiene cosas muy buenas, también cosas muy malas. Así a veces es la historia, ¿no? No todo es tan claro. Pero conversamos afuera, conversamos afuera. Sí, sí, sí.